Hola chicos, hoy vamos a aprender sobre uno de los temas fundamentales de la historia contemporánea. Me refiero a la Segunda Guerra Mundial, un conflicto bélico que se da en Europa y en el cual participan las grandes potencias de ese momento y la mayoría de los países del mundo. La Segunda Guerra Mundial se inicia un 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Alemania a Polonia y finaliza en 1945. La Segunda Guerra Mundial es uno de los hechos más lamentables de la historia universal porque deja más de 50 millones de asesinados y millares de mutilados. Deja historias de tristeza, destrucción y muerte a su alrededor. Pero también es un hecho atroz para la historia universal porque es la evidencia de la crueldad humana y eso lo podemos ver a través del holocausto nazi llevado a cabo por Alemania durante esta guerra. Hablemos un poquito sobre las causas de la Segunda Guerra Mundial. Fundamentalmente son de tipo político. Como bien sabemos, la Primera Guerra Mundial que antecedió obviamente a la segunda, deja unas consecuencias tan graves como el sentimiento de injusticia y de inequidad ante el Tratado de Versalles que acordaron los países vencedores con los países perdedores. Los países perdedores, principalmente Alemania e Italia, sintieron que este tratado era una humillación para ellos y se inicia así un nacionalismo exacerbado que busca legitimar todas las prácticas de ascensos, de políticas diferentes, que se busca legitimar la expansión territorial de Alemania, la creación de armas. Se crea un ambiente bélico, un ambiente de guerra. También tenemos entre las causas fundamentales para comprender la Segunda Guerra Mundial el ascenso de los regímenes totalitarios. Estos tipos de gobierno que se generan en Europa en el periodo de entreguerras, especialmente en Alemania con el nazismo, en Italia con el fascismo y en España con el franquismo, originan el ambiente necesario y la estructura necesaria para que se dé la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, obviamente la crisis de 1929 que se inicia en Estados Unidos y se expande por todo el mundo, creando una crisis económica, una crisis que genera paros, despidos, cierre de empresas, falencias en la economía, crea también o hace parte también de ese ambiente propicio para que se genere una guerra. En esta guerra se enfrentan básicamente dos bloques o se crean unas alianzas. Estas alianzas que son también una causa porque empiezan a originarse desde antes de la guerra y que empiezan a ser orientadas con un fin o una afinidad por las ideologías políticas y económicas, se da de la siguiente manera. Por un lado, los países del eje. Los países del eje, conformados por Italia, por Japón y por Alemania, son los países que inician el conflicto, son los países inconformes. Y por otro lado están los países aliados. En este grupo tenemos a Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética y por supuesto Estados Unidos. Estos bloques que se enfrentan en el territorio europeo llevan a cabo un combate bélico que pasa por diferentes fases. Cada una de estas fases va cambiando las estrategias, pero está basado en el mismo sentimiento de querer imponerse sobre las demás naciones. Y por supuesto deja unas consecuencias definitivamente bastante significativas para la historia posterior que vamos a estudiar, que es la Guerra Fría. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, el ambiente queda fríamente establecido para que se den otros conflictos bélicos en el mundo, producto o consecuencia de esta Segunda Guerra Mundial. Como les dije, las consecuencias fueron a nivel
territorial, por ejemplo. Muchos territorios cambiaron sus dominios, el mapa del mundo cambió con la Segunda Guerra Mundial, igual que cambió con la Primera Guerra Mundial. Asimismo, más de 50 millones de personas asesinadas, muchos mutilados, familias destruidas. Económicamente, pues quedaron los países europeos que se enfrentaron físicamente destruidos, económicamente destruidos, endeudados, y como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se ratifica como la potencia mundial por excelencia. Entonces los invito a que sigamos leyendo sobre este tema tan interesante y conozcamos cada una de las fases de la Segunda Guerra Mundial.